Hola, estoy probando si todo está bien. Veamos si estoy verificando que estoy en vivo. Espero respuesta. Entonces, creo que ya estoy en vivo. Es primera vez que estoy haciendo este tipo de presentación. Me disculpan un segundito. Oh, sí, lista. Ok. Bueno, muchas gracias por Baruch Jaramillo, por la ayuda con el soporte técnico. Y bueno, buenas noches, estoy muy contenta de estar aquí. Espero que me estén escuchando bien, los que estén por acá y los que me vayan a ver en otro momento. Ah, bueno, primero que todo quiero darle las gracias a Alma Cervantes por la invitación a participar en Escritores en el Exilio, en la serie de charlas que se creó durante la pandemia, a Miguel Izquierdo por el grupo de Artes por todas partes de Morelos, por la transmisión de esta charla, y pues a todos los que me están viendo y los que me verán después en algún momento, ya que ahora tenemos esta nueva modalidad de compartir ideas y poder verlas después. Yo me encuentro ahorita en Massachusetts, yo vivo en Massachusetts, en el centro, y estamos esperando una tormenta de nieve que debe empezar en cualquier minuto. Así que bueno, estoy contenta de estar aquí, adentro, calientica, y a hablar un poco de literatura y lo que se está haciendo en español en Estados Unidos. Entonces, bueno, para comenzar voy a hablar un poquito de mí. Soy Naida Saavedra, soy una escritora de ficción. Escribo principalmente cuentos hasta ahora, aunque también últimamente he escrito y publicado crónicas un poco más personales. También soy investigadora, crítica literaria, y soy profesora de literatura Latinx en la Universidad Worcester State, que está en Worcester, Massachusetts. Quería comentar primero un poquito de lo que he hecho últimamente sobre la literatura en español en Estados Unidos y por qué es importante que conversemos de esto, de lo que se está dando en el país en este momento. Eh, yo empecé a observar una proliferación de editoriales independientes que empezaban a publicar exclusivamente en español en Estados Unidos. Esto hace ya una década, ¿no? Empecé a observar lo que estaba ocurriendo, me empecé a inmiscuir en el mundo, empecé a conocer editores, autores, agentes culturales y empecé a hacer como una documentación para mí misma, pero luego al observar que esto iba creciendo y que se iban dando más publicaciones y más editoriales, más ferias de libros, antologías, etcétera, decidí observar el movimiento más de cerca y en los últimos 3 años hice una serie de entrevistas con editores, autores, jefes de revistas, de ferias de libros, en 3 ciudades cruciales para el movimiento, donde se ha dado la inauguración de editoriales. Estas son Chicago, Miami y Nueva York. Con las características de este movimiento literario, yo me atreví a acuñar un término y a darle un nombre, el cual es el Neo-Latino Boom. Y de todas esas entrevistas que hice, salió publicado este año un libro de mi autoría que se llama Neo-Latino Boom, Cartografía de la Narrativa en Español de Estados Unidos, publicado por el Basement Press, que es una editorial que participa del movimiento y está ubicada en Chicago. El libro salió en febrero, justo antes de que comenzara el confinamiento y la pandemia y todo, y tenía cinco presentaciones para dar a conocer el trabajo que había hecho, pero bueno, todo se suspendió, pero igual sigo acá por este medio, ¿no?
Entonces, el tema de la inmigración y de el efecto que puede tener en la producción literaria siempre me ha interesado desde que hice mis estudios de doctorado. Tengo un doctorado en literatura latinoamericana y literatura latinex, y el tema de la inmigración siempre ha sido uno de mis fuertes y uno de el centro de mi investigación. Asimismo, de alguna forma es no sé si puedo decir que es el centro de mi producción literaria. Entonces, para hablar un poco más de mi obra, primero entonces quiero conversar del tema del exilio, que por supuesto va aunado al concepto de inmigración, ¿no? Cuando Alma Cervantes me invitó, me pidió que conversara un poco del tema del exilio, pues es el foco, ¿no? El tema principal de esta serie de charlas. Eh, Pensé en cómo hablar de esto, porque para mí el exilio es un tema complicado. Si bien eh, soy inmigrante y soy de Venezuela, no salí del país por un tema político. Entonces, podemos hablar de diferentes tipos de exilio, ¿no? Eh, a ver, yo llegué a Estados Unidos hace casi 20 años. Ya en enero voy a cumplir 20 años, en menos de un mes. Esa cifra, esa cantidad de años, me genera una serie de sentimientos, ¿no? Tengo ¿cómo se dice? Unos sentimientos encontrados allí, porque pronto voy a haber vivido más de la mitad de mi vida fuera de Venezuela. Entonces eso es impactante. Ahora, lo que les quería contar es que yo llegué a Estados Unidos para estudiar inglés. Yo hice la licenciatura en Venezuela, me gradué allá, o sea, terminé de estudiar, me gradué, trabajé un tiempo y vine aquí a estudiar inglés con el objetivo de regresar a Venezuela en 4 o 6 meses, ¿no? Pero bueno, después que estaba aquí me di cuenta que yo realmente no sabía tanto inglés como yo creía y tuve que quedarme más tiempo estudiando inglés. Me quedé un año un poquito más. Y entonces en ese tiempo, como estaba en una universidad, me di cuenta de los posgrados, de las oportunidades para solicitar becas trabajo o assistantships, ¿no? Y entonces estando aquí solicité una assistantship y me la dieron y me quedé estudiando una maestría. Así que se alargó mi estadía. Yo no pensaba en ningún momento quedarme a vivir a Estados Unidos. Mi objetivo era terminar el posgrado y luego regresar. Después allí conocí a mi pareja, a mi actual esposo. Entonces, bueno, las circunstancias cambiaron porque él también es un inmigrante y Estados Unidos se convirtió en el sitio común para que él y yo pudiéramos hacer una vida juntos. Entonces, otro factor que contribuyó a que yo buscara una carrera aquí en Estados Unidos, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, luego conseguí trabajo y luego volví a la universidad para hacer el doctorado. Pero durante todo ese tiempo, en Venezuela se iba dando lo que hoy es la peor crisis económica de la historia del país. Entonces, ese proceso eh, pasó o sigue pasando paulatinamente al mismo tiempo en que yo estaba aquí estudiando inglés, luego haciendo la maestría, etcétera, y no me veía yo ni como una exiliada y menos como una inmigrante. O sea, ni siquiera me veía como una inmigrante, porque yo estaba aquí estudiando y yo iba a regresar. Así tuviera una pareja, todavía yo no, que se iba a quedar aquí, todavía yo no asumía mi condición de inmigrante. No fue hasta cuando di a luz a mi primera hija, o sea, ya empecé a hacer una vida juntos, ya estaba hasta embarazada, iba a dar a luz aquí y todavía yo no me consideraba inmigrante. Yo estaba de paso, aunque no tuviera un plan para volver a Venezuela. El momento en que di a luz, me di cuenta de que yo realmente era una inmigrante y que acababa de parir una persona que se conectaba con esta tierra, y entonces allí fue que empecé a estudiarme a mí misma y a pensar en lo que significaba ser inmigrante. Sin embargo, el concepto del exilio todavía no había calado, incluso quizás no ha calado totalmente porque mi proceso migratorio
no fue traumático en el sentido de que yo no salí forzada de Venezuela porque la crisis se dio paulatinamente, o sea, no paulatinamente, pero el proceso se dio durante los años que yo he vivido aquí. Entonces, sin embargo, todo ese proceso sí me ha afectado, yo estoy consciente de eso y se permea en mi literatura, porque en el momento en que yo quiera volver a Venezuela, no, esa Venezuela mía ya no existe. Volvería a otra Venezuela con la cual yo no me voy a sentir identificada. Y más aún, mi Venezuela, que se compone de mi familia y de mis amigos, ya casi no está allí. La mayoría de mi familia está afuera y no solamente que está afuera, sino que está esparcida por todo el planeta. Entonces, de esa forma me conecto con un exilio, no sé si lo podemos decir así, como con un exilio emocional, que tengo la imposibilidad de volver a reunir mis emociones, mis raíces venezolanas, digamos, porque todas están esparcidas por el planeta. Entonces, yo creo que para seguir conversando acerca del exilio, yo les puedo leer un texto y así para ir contándoles de mi obra. Como les dije hace poco, aparte de ficción, también he escrito últimamente crónicas. Y en la revista Viceversa, que está ubicada en Nueva York, he escrito una serie de crónicas que se llaman Crónicas de Worcester, por la ciudad donde he vivido el tiempo que estoy en Massachusetts. Y cada una toca algún tema alguna situación que he vivido. Entonces yo les quiero leer una que se llama Crónicas de Worcester, desperdigada al fin, donde hablo de este sentimiento eh, de la imposibilidad de volver a mi Venezuela, ¿no? Y quizás eso pueda definir un poco más cómo yo me siento frente al ser exiliada o inmigrante. Muy bien. Una familia desperdigada. Ese debería ser el emblema de la mía y la de todos los venezolanos. No sé, quizás. Mi realidad venezolana se compone de fragmentos filiales esparcidos por el mundo. Lo que oigo de mis amigos y conocidos hacen eco de lo que vivo en carne propia. Entonces es probable que sí, que desperdigada sea un adjetivo que envuelva el concepto de lo que hoy significa familia en Venezuela. WhatsApp. ¿Cómo están por allá? ¿Qué ha pasado con los datos filatorios? El texto me lo envía una prima desde la Florida. Creo que esa última pregunta no la entenderían muchas personas de otros países. La frase existe, claro, pero el promedio de las personas no la usa. Para eso está la partida de nacimiento. El derecho que tienen los ciudadanos de ir a una oficina de identificación y recibir un documento que indique que nacieron en un momento y lugar específicos. Ahora bien, el detalle está en que los derechos de los ciudadanos venezolanos han desaparecido. WhatsApp. Hoy es el cumpleaños de la princesa más chiquita. Que Dios la siga bendiciendo. El grupo de la familia Torres se llena de emojis, de tortas, serpentines, globos y aplausos. Estamos felices porque la prima menor cumple 1 año. Es una prima chilena, una chilenita linda que come arepa. Es una prima que no conozco en persona y que no sé cuándo veré, y tampoco a su hermana que ya va al colegio. Tampoco sé cuándo ella conocerá a sus primas, mis hijas. Con sonrisas y suspiros de nostalgia se me llena el corazón. WhatsApp, ¿tienen luz? El grupo de la familia Saavedra se queda vacío por unas horas. Nadie responde la pregunta que se repite cada cierto número de días. Los desperdigados esperamos con ansias alguna señal de vida de los que están en Maracaibo con calor abrasador y zancudos despiadados. Una voz desde la Florida responde que una de Maracaibo le dijo que estaban bien, sin luz, pero bien. Telegram. Ha sido añadida al grupo. Me llega un mensaje de esta app que instalé a petición de un primo que está en Maracaibo y que por alguna indescifrable razón no puede instalar el WhatsApp luego de que su teléfono feneciera.
Me conecto y espero ver las palabras de ese familiar que tanto extraño y que extraño más aún después del apagón de marzo, porque desde ese momento quedó prácticamente incomunicado. Cuando me suena el celular para avisarme que me llegó un te extraño, prima querida, se me vuelve a arrugar el corazón porque lo siento vivo y se me llena de esperanza la vida por unos minutos. WhatsApp. Estoy bien, vuelvo a mi hamaca. Mi tío desde la costa oriental nos informa que como se fue la luz va a apagar su celular. Hay que guardar la pila por si hay alguna emergencia. No tener luz ya no es una emergencia. Se ha convertido en un modo de vida. Twitter. Camina sin pausa y con paso firme. Éxitos y abrazos. Me responde con un tuit un primo. Como ven, tengo muchos primos. Que está en Costa Rica en este momento. Digo en este momento porque estaba en Caracas, luego en Costa Rica, luego en la Florida, ahora en Costa Rica de nuevo. Transcurre ese desplazamiento intermitente porque es una persona mayor y sus hijos, desperdigados, lo quieren seguro junto con su esposa. Mis primos andan en calidad de desterrados disfrutando de los nietos que están fuera de Venezuela y extrañando a los que todavía están allá. WhatsApp. Me da tanta risa escucharla diciendo naguará. Mi primo desde Qatar nos informa que llegó bien con su esposa y 2 hijas luego de haber viajado a Venezuela a ver a sus suegros y demás familiares que viven allá. Su hija mayor dijo naguará y le salió del alma, producto de los días que estuvieron allá. Eso hace borrar las imágenes del caos y los golpes que ha recibido Guanare y hace que se impregnen en el alma las memorias de los días divertidos que pasaron con las familias y amigos, con la experiencia felices de mis primas, sus hijas, se llevan consigo. Este texto no parece una crónica de Buster, dirán ustedes. Ahora, aunque viva aquí y me haya plantado, ya no tengo un pedazo de tierra al que dirigir la mirada y dejarla fija, y quizás volcar toda mi nostalgia. Eso me lo han arrebatado. El jardín donde estaban enraizadas mis memorias se ha fragmentado. Hay pedazos de tierra esparcidos por todo el planeta. La mirada se convierte en una experiencia múltiple y se detiene en diversos países, ciudades, horizontes que quizás nunca vea en tiempo real. El celular se convierte en mi nueva parcela y yo, desde Buster la vivo, como todos, desperdigada al fin. Bueno, y con ese texto entonces, pues no cierro, pero trato de explicar mi relación con el sentido de ser inmigrante y de estar inmigrante de Venezuela y de estar de cierto modo exiliada emocionalmente, ¿no? Bueno, no sé si aquí hay preguntas, creo que no. Oh, hay comentarios. Ah, hola a todo el mundo. Hola, Keila. Muy bien. Bueno, entonces ahora quería comentarles un poco de mi obra de ficción. Pues hasta ahora escribo generalmente cuentos, cuentos cortos, cuentos medianos. Empecé escribiendo unos textos que no se podían calificar porque eran muy largos para hacer cuentos, pero muy cortos para hacer novelas. Entonces por ahí les dicen noveletas o algo así. De esos publiqué 3 al principio y luego en 2015 publiqué mi primer libro de cuentos que se llama Bestier y otras miserias. Y no tengo un ejemplar aquí en la casa, tengo en mi oficina. Pero como no voy a la oficina por razones que ya conocemos de la pandemia, pero les puedo mostrar, ay, se me fue. Si me esperan un segundito. Ah,
Un segundito. Mm, Lo tenía en la tableta, tengo la tableta aquí en la mano. Por alguna razón no está cargando. Bueno, pero mi libro Bestiario tras miserias lo publiqué, salió publicado en 2015, fue mi primer libro de cuentos. em, Se publicó en España por la editorial Verbum, que tiene una oficina también en Miami, pero la publicación se hizo en España y la distribución también. Y fue un texto, es un texto que me ha llenado de mucho de satisfacción. Eh, el título empieza con el título del primer cuento, que se llama Bestiar. Ese cuento yo lo publiqué en una revista aquí en Estados Unidos, que en ese momento se llamaba Letras Femeninas, y ganó un premio, el premio Victoria Urbano. Y de allí entonces yo decidí, yo sentí que ese cuento tenía que estar acompañado de otros cuentos. Entonces me dediqué a hacer un libro de cuentos que acompañara a ese primero. Y por eso se llama Bestier. Eh, Ahora, no se llama Bestier y otros cuentos, Bestier y otros relatos, se llama Bestier y otras miserias, porque se trata, en cada cuento se explora una miseria humana, que puede ir desde temas sexuales, de relaciones interpersonales, de frustraciones, etcétera, ¿no? Y no hay una conexión, digamos, entre los personajes, pero sí el tema de la miseria está presente. No me carga la tableta porque quería leerles un fragmento del primer cuento y no lo tengo impreso porque por culpa de la pandemia no lo pude, y, bueno, y de la nieve también, no lo pude ir a buscar. Pero bueno, es interesante, eh, porque luego publiqué mi segundo cuento el año pasado, en 2019, y ese libro no lo escribí como el primero, teniendo en cuenta que, o sea, que estuvieran todos los cuentos de la mano, ¿no? Mi segundo libro de cuentos es Desordenadas, que se publicó aquí en Estados Unidos por Suburbano Ediciones, que es una editorial independiente, también parte del New Latino Boom, ubicada en Miami. Este libro me ha encantado, me ha dado también muchísimas satisfacciones, a la gente le ha gustado mucho. Y en este libro hay cuentos que he escrito en los últimos 10, 12 años. Algunos eran inéditos, otros ya los había publicado, pero lo que quería era darles un hogar, de cierta forma, y que estuvieran juntos. Entonces aquí quería contarles un poco porque yo misma he visto la transformación quizás del lenguaje, ¿no? En mi escritura. Y se va permeando un poco más la realidad inmigrante dentro de mis textos. En el libro Bestier, casi todas las historias, y desde siempre, todas mis historias estaban ubicadas en Maracaibo y los personajes eran maracuchos con un acento peculiar, usando el vos, por ejemplo, y con un vocabulario muy, muy local de mi ciudad. Así seguí mucho tiempo, pero ahora hay personajes, salen, ¿no? Personajes de otras partes, personajes que viven aquí, historias que se dan aquí, historias que se dan allá, y todo eso se ve en Desordenadas. Es un libro que recoge un poco sí, esa transformación de mi escritura. Entonces, claro, la ubicación también varía, etcétera, ¿no? Yo les quiero leer de este libro un fragmento, porque los cuentos son un poco largos, pero un fragmento de un cuento que le ha gustado mucho a la gente. A los lectores. Se llama Cuatro Lauras. Y bueno, aquí les comento un poco el proceso escritural, ¿no? Generalmente lo que a mí se me ocurre es una escena o una situación. Más allá de un tema es como una escena. Y en base a eso, entonces empiezo a escribir un cuento, pero no sé qué va a pasar ni cuál va a ser el desenlace. Entonces, por ejemplo, en este cuento que se llama Cuatro Lauras, yo quería escribir sobre una familia
con hijas que se llamaran igual. Entonces, que tienen el mismo nombre, pero el primer nombre, pero el segundo nombre es diferente. Eso es una cosa que tuve una relación cercana entre amigos del colegio, de la universidad. En Maracaibo es común ver eso, que muchas familias tienen hijos con el mismo nombre y siempre es un despelote cuando llamas por teléfono porque no sabes con quién es que tienes que hablar. Entonces yo quería hacer un cuento así y empecé este cuento sobre una familia compuesta por un papá, una mamá y 3 hijas, y la mamá y las hijas todas se llaman Laura. El cuento está dividido como en pequeñas viñetas y entonces les voy a leer 2. Los pelos. Las cabelleras de las hermanas Pacheco eran envidiables. Por suerte sacaron el pelo de Laura Cristina, porque el de Federico parecía un cepillo de dientes usado. Laura Cristina siempre se esmeró en cuidarles el pelo a las 3 niñas, y ahora de grandes ellas mismas se lo seguían manteniendo brilloso y ondulante. La única que se lo recogía siempre era Laura Carmelina. Nunca jamás se lo dejaba suelto. Decía que no era nada práctico. Si no fuera porque a Federico le daría un soponcio, Laura Carmelina se le hubiera cortado, muy corto, tipo hombre. Pero bueno, el techo que la cubría era de su padre, y para no molestarlo se lo dejaba largo, pero siempre amarrado. Ahí viene la muñequita de trapo. Cata, deja de joder. Es que esas trencitas de niñita son tan bonitas, son tan bonitas. Cállate, no jodas. Mami, ¿por qué Carmelina puede decir groserías y yo no? Carmelina, mira lo que haces. Mira, Cleme, ninguna mujer debe decir groserías. Eso se ve muy feo. Imagínate tú cuando tengas tus bebés diciendo groserías. ¡Qué horror! Como yo no me voy a casar, no tengo problemas. Carmelina, ¿cómo que no te vas a casar? Claro que sí. Carmelina la solterona, la solterona. Con eso no me vais a hacer arrechar, Cata. Carmelina. Mami, me quiero hacer las mechas. Otra vez con eso, Cleme. Las monjas no dejan. Espérate unos meses que te gradúes del colegio y te las mando a hacer. ¿Y qué? ¿Ahora quieres ser catira, Cleme? Ja, ja, ja. Muy graciosa, Cata. Lo que pasa es que te da envidia porque tengo el pelo más bonito que el tuyo. Se acabó la discusión. Todo el mundo a hacer lo que le corresponde. Vamos, que hoy es día de limpieza profunda. Luego, otra viñeta que les quería leer de este cuento. Lo femenino. Dicen por ahí que cuando varias mujeres menstruantes viven juntas, las reglas se compaginan y a todas les viene el periodo al mismo tiempo. Laura Cristina, después de tener a Laura Clementina, tuvo que hacerse una histerectomía, así que no menstruaba. Sin embargo, daba fe de la creencia popular, puesto que sí, a sus 3 hijas les venía la regla a la vez y era ella quien les compraba las toallas sanitarias y las pastillas para calmarles el dolor de vientre. ¿Ya te vino, Cata? Sí, Cleme. ¿Y a vos, Carmelina? Sí, Cleme. Por eso es que insisto que nos debemos llamar las hermanas sangrientas. Ya salió la loca del manicomio. Cállate, Cleme, y deja de joder. Va pues, pero es verdad. Imagínate una película con ese nombre. Sería un éxito taquillero. En eso pasaba la madre cerca del cuarto de Laura Carmelina. La que tenga dolor de vientre, que alce la mano. Las 3, al unísono, lo hicieron. Y bueno, ese cuento toca varios temas de la vida cotidiana, ¿no? De la familia, y luego al final ocurre algo inesperado que no les voy a contar porque no voy a dar spoilers, ¿verdad? eh, porque no puedo leer todo el cuento, es un poco largo. Después, si quieren buscar el texto. También está en una revista que se llama Revista Ojo. Ese cuento luego de que salió mi libro lo publicaron allí, así que lo pueden encontrar para que vean qué fue lo que pasó. Pero en general mis cuentos tienen un desenlace quizás inesperado. Me encanta jugar con
con la trama, me encanta jugar con la lengua, con el lenguaje, ¿no? De los personajes. Y de allí se va inmiscuyendo yo creo, mi vida en Estados Unidos. Un poco el inglés, un poco el spanglish quizás, aunque siempre escribo en español, pero yo siento que hay una influencia, tanto del lenguaje como de los temas, ¿no? Eh, entonces, creo que, mm, que a medida que han pasado los años y también quizás por mi propia experiencia, bueno, no quizás, hay una relación directa con mi experiencia de maternidad, porque justo tengo 3 niñas, así como el cuento, pero no se llaman igual. Eh, eh, en la última década he incluido el tema de la maternidad mucho en mis textos, de diferentes puntos de vista, no solo en ficción, también en ensayos personales, en crónicas, también el hecho de estar embarazada y de los cambios que ocurren en el cuerpo femenino, en el cuerpo de la mujer a raíz del embarazo. Entonces he escrito sobre embarazos, sobre partos, pospartos, cesáreas, lactancia, sobre la menstruación, sobre la ausencia de la menstruación, ¿no? Si pensamos que durante el embarazo no hay menstruación, eh, luego sobre la menstruación y los cambios de dicha regla después de tener hijos, después de haberse sometido a un corte de trompas, por ejemplo. Entonces, todos esos temas han estado allí presentes y he publicado algunos cuentos, uno en Desordenadas, por ejemplo, otros en diversas revistas y antologías, ¿no? Y a pesar de que el tema, yo pienso que a pesar de que el tema principal pues es la experiencia femenina, ¿no? La experiencia o el cuerpo de la mujer, el tema de la inmigración está por ahí presente. Entonces yo escogí de acerca de estos temas, escogí 3 cuentos para compartir con ustedes. Son cuentos cortos, así que aquí sí se los voy a leer completos, ¿no? Es que pueden saber qué pasa al final. A ver si tenemos tiempo. Bueno, aquí son las 9:30. Estoy un poco más adelantada que en México. Entonces les voy a leer el primero que se llama I Beg Your Pardon, publicado en la revista que dirige la poeta venezolana Oriet de Angelo, que también es parte del New Latino Boom, es una poeta radicada acá en Estados Unidos, excelente escritora, excelente persona, y bueno, este cuento tiene su casa en su revista. Bien, I Beg Your Pardon. Entró una mujer que no tenía pinta de enfermera. Mariela se la quedó mirando con la cabeza apoyada en la almohada. La exagerada cantidad de información que ya le habían dado y el hecho de haber parido hacía solo 24 horas le habían vuelto la cabeza un laberinto con rincones llenos de preguntas y miedos. La mujer la miró a los ojos y muy velozmente le preguntó cómo se sentía. Mientras buscaba la palabra fine en su cerebro, oyó que la mujer le decía que había venido para registrar a su bebé. My husband is not here. He went out to buy lunch for... That doesn't matter. I only need you. Mariela la miró perpleja. Entendió perfectamente lo que le dijo la no enfermera, pero no comprendía. Primero, no sabía de dónde venía esta mujer. Llevaba un uniforme del personal de salud. Sí, del personal de salud. Porque aquí no se sabe quién es enfermera, cirujana, radióloga, secretaria. Pero venía para procesar un documento legal, por lo que atinó a pensar que debía trabajar para la alcaldía o sería para alguna oficina del Department of Health. Segundo, no se le había ocurrido pensar en dónde se registraban los bebés. Eso lo haría después. Lo principal era parir. Tercero,
No sabía a dónde habían ido a parar sus lentes, pues desde que empezó a gritar como una loca por las contracciones, no se los había puesto. ¡Ah! No podía leer bien el nombre en el carnet que llevaba la mujer. Are you okay? Do you want to start? Sure. Algo tenía que responder. No quería que pensara que no le entendía. Sí le entendía, pero no comprendía. Su esposo debería estar allí. Ya mucho era el hecho de que el bebé tenía en el tobillo la pulserita del hospital con el apellido de ella. ¡Qué feministas son aquí! ¡Qué bien! Pensó al principio. Pero no. Le dijeron que como el bebé salió de su cuerpo, tenía que llevar su apellido. Igualmente tuvo que firmar un papel haciéndose responsable de los gastos, porque la paciente era ella. Su esposo solo tenía que llevar una etiqueta en el pecho que decía Visitor. First name of the baby, Santiago. Spell that for me, please. Sintió ganas de cambiarle el nombre al bebé en ese instante, pero no. Ese era el nombre que ella y Cheo habían escogido. Pensó por un instante en la vida de Spell That For Me, que le tocaría a su bebé, y sintió un poco de angustia. Pero no, ese era el nombre perfecto para él. Middle name, José. Jose. Okay, good. Last name, Villarroel. I beg your pardon. Santiago José Villarroel. Ese era el nombre del bebé. Ponerle el Gutiérrez unido con un guión le traería muchos problemas de papeleo, de documentos mal escritos, de cuentas bancarias a nombre de personas que no existen. Decidieron que ya con un apellido largo, con 2 R's y 2 L's, no, 3, era suficiente. Luego de interrogar a Mariela sobre el peso y la talla del recién nacido y de preguntarle los nombres y demás información biográfica de ella y su esposo, la mujer que no era enfermera se fue deseándole parcamente una vida llena de felicidad. Mariela volteó la cabeza y vio a su madre dormida con la mano apoyada sobre la cunita del bebé. La feliz abuela no se había enterado de nada. Estando tan exhausta, no la despertó la escueta conversación con la mujer del registro. Escuchó el sonido de unos pasos. Es Cheo, pensó. Podía reconocerlo a kilómetros de distancia. Hola, mi amor, ya llegué. Traje arroz chino. El bebé ya tiene Social Security Number. Va a llegar por correo a la casa. ¿Cómo? No te preocupes. Le dije a la mujer que su apellido es Villarroel. Y bueno, así termina el cuento. I beg your pardon. Donde habla un poco de esas, no sé, de las experiencias de tener un hijo en un país muy diferente al original, ¿no? Al país natal. Y todas las no sé, los obstáculos que se encuentran, ¿no? Con las diferencias y la necesidad de las personas para, no sé, para adaptarse o para resistir y para seguir. Ese cuento me gusta mucho, también ha tenido buena acogida, va a salir incluso publicado próximamente en una antología de venezolanos en la diáspora. Es muy interesante esto porque, eh, volviendo al tema de Venezuela y de estar expatriada de cierta forma, Venezuela siempre fue, y digo fue en tiempo pasado, una tierra de acogida donde llegaban inmigrantes. Nunca fue una tierra de la que salían personas de forma masiva. Entonces la literatura venezolana quizás no es tan conocida fuera de Venezuela. Sin embargo, ahora yo creo que más o menos como el 75% de los escritores venezolanos están fuera de Venezuela. Entonces se está dando a conocer su obra y de allí que estén saliendo más iniciativas para reunir las voces venezolanas que están fuera del país. Muy bien, quería ver por aquí. Saludos, Fermina. ¿Cómo estás? Creo que no puedo comentar ahí, pero bueno, los saludo por acá y muchas gracias
por la compañía. Sigo muy contenta de estar aquí. Ya llevo 40 minutos, pero pues tengo hasta una hora, ¿no? Quería contarles acerca de una antología maravillosa que se llama Escritores Salvajes, editada por Hernán Vera Álvarez, un escritor argentino radicado en Miami. Y esta antología fue publicada por la editorial Hipermedia el año pasado, 2019. Miren qué gordota es. Tiene como 600 páginas de cuentos, poemas, crónicas, fragmentos de novela, ensayos de escritores que han publicado durante los últimos 20 años en Estados Unidos en español. Entonces creo que es un compendio maravilloso, un muestrario de lo que es el neolatino boom, ¿no? De lo que se está produciendo en Estados Unidos en este momento. Y bueno, tengo el honor y la dicha de ser parte de la antología y quería leerles un cuento que va relacionado con el tema de la maternidad, que se llama La novena hora. El primer posparto había sido de terror, al menos los primeros 15 días. Este parecía ser mejor. A los 10 días ya podía doblarse y lo mejor era que podía sentarse sin ese cojín en forma de dona que su madre había improvisado. Los puntos estaban sanando bastante bien, a pesar de que el desgarro había sido de segundo grado. En el primer parto, el doctor le había hecho la episiotomía para poder sacar a la bebé. Ese corte tan exacto no le trajo complicaciones. Ese doctor italiano, tan bueno. Fueron muchas otras cosas las que hicieron de ese posparto una tortura. En este caso, se había desgarrado porque aquí consideran que el desgarro es más sano para la mujer. Todavía ella no entendía la justificación de esa premisa. Seguro que quien la hizo no parió nunca. Allá cortan a todas las mujeres a menos que lleguen al hospital ya con el muchacho afuera. Su madre insiste en identificar las diferencias. Los puntos, sin embargo, iban bien, sanando lentamente, pero bien. Eso no quería decir que no dolieran. Dolían como el hijo del demonio. Dolían como el coño de su madre. Ahora entendía por qué funcionaba tan bien decir que algo duele como un coño. Cuando el calmante que le había indicado el médico perdía su efecto, ella sentía la dentadura de un perro apretándole allá abajo, a donde se supone todo debe ser suave y delicado. Caminaba con las piernas abiertas y muy lentamente, tratando, sin éxito, de aminorar la molestia. Yo no me pude sentar por 6 semanas. Cuando la fue a visitar para conocer a la bebé, su prima le contó que ella pasó la cuarentena parada porque su desgarro fue tipo árbol, es decir, con ramificaciones descontroladas de diferentes longitudes y hacia diferentes lados. Los puntos le llegaron al ano. A su bebé se le había atascado la cabeza al tratar de salir, y el destino hizo lo que quiso con la piel de su prima. En ese momento dio gracias porque la cabeza de su bebé salió sin mayores complicaciones. Realmente dio gracias por las 8 horas de contracciones en vez de las 14 de la primera vez. Esta vez fue un paseo. Él había llegado preparado para que ella le arrancara la puca y le rompiera la camisa. Tenía los recuerdos al rojo vivo. Estaba preparado para horas y horas de dolor y gritos. Dele algo para que no le duela, por favor. Él repitió esa oración varias veces la novena hora. La novena hora duró 1000 horas. En la novena hora del segundo parto se resumieron las 14 del primero. El doctor llegó a romperle la fuente cuando después de 8 horas de contracciones había aumentado 1 centímetro de dilatación. Tenía 5. Tranquila, belísima. La tua niña va a nacer en un rato. I'm off to the other hospital. El médico atendía a mujeres parturientas en 2 hospitales. Les pidió a las enfermeras que lo llamaran si algo ocurría. El otro hospital quedaba a pocos minutos de distancia. Ella no sabe cuántos minutos pasaron cuando tuvo que arquear la espalda para poder soportar los tirones de las contracciones.
La novena hora. La novena hora. En 60 minutos pasó de 5 centímetros de dilatación a 10. ¡A 10! Gritó desesperada que le pusieran la epidural. La enfermera entró y cuando buscó el punto exacto ya había dilatado más de lo permitido para poder inyectarla en la columna. No había nada que hacer. Tenía que parir así. No me digas que no puedes. Mírame, mírame. Cuando ella se sentía desfallecer, sintió las ganas impetuosas de pujar. Gritó en inglés, gritó en español y 5 enfermeras más entraron a la sala. La encargada de su parto seguía enfrente de ella con el teléfono en la mano, llamando al doctor, hablando con el doctor. Don't push, the doctor is on his way. Que no pujara, que no pujara, pero pujó. Pujó una primera vez y él le dijo que se veía la cabeza. No podía contener el dolor. Sentía que en ese momento moriría y que sus hijas quedarían huérfanas. Pensó en todo lo que se perdería, en lo que no vería. En el transcurso de 10 segundos lo pensó y volvió a sentir ganas de pujar. Lo hizo de nuevo dejando salir un grito desaforado. Sintió como la bebé salió disparada. Sintió perfectamente la superficie babosa que la cubría. Entendió por qué decían que los bebés nacían como pececitos. La bebé sorprendió a la enfermera y ésta la atajó en el aire como un balón de fútbol americano. Nació y ella se desplomó, pudo poner la espalda en la cama, pudo respirar sin gritar. ¿Is she pushing? El doctor entró como un bólido, sudando y con los pelos parados. Al enterarse de que ya había nacido la niña, se aproximó a la enfermera encargada y le dio una palmadita en el hombro. Él seguía con ella. La besó en la frente, le habló con la mejilla junto a la suya. Le dijo honestamente que era la mujer más fuerte y más hermosa y fue a ver a la bebé. Él se alegró al ver que respiraba bien mientras la enfermera la limpiaban y examinaban. En unos minutos la cargó y sonrió. Voy a coser. You tore. Ma, todo está bien, belísima. Todo está bien. El doctor se lamentaba de que todo hubiera ocurrido tan rápido y de que él no hubiera estado allí para hacerle la episiotomía, pero le repetía que todo estaba bien, y en realidad lo estaba. Le dolería como el coño de su madre, pero estaría bien. Cuando su madre fue a verla y a turnarse con él para cuidarla en el hospital, le preguntó por qué no se había cortado las trompas, como dijo que quería hacer. Le explicó que el doctor era muy católico y no creía en los métodos anticonceptivos permanentes. Dios podía mandar los hijos que quisiera. Ella había planeado esperar el tiempo prudente para visitar otro ginecólogo y programar la operación. Su madre le dijo que si quería hacérsela no debía esperar mucho. Según ella, podía quedar embarazada con solo sentarse al lado de él. Eso no es nada, solo es indigestión. Cuando a escondidas de él fue a comprar una prueba de embarazo a la farmacia y luego vio en el baño de su casa cómo rápidamente aparecía la cruz, se puso a llorar. Se puso a llorar como nunca porque no quería parir. Se repetía a sí misma que no podría hacerlo, que moriría en el intento, porque el destino no le perdonaría la vida una tercera vez. Cuando él llegó a la casa la encontró hinchada de tanto llanto y entendió que nadie en la casa tenía indigestión. Con un nudo en la garganta y con un sinnúmero de flashbacks la abrazó. No te vas a morir. Y así termina la novena hora. Este cuento que fue publicado en Escritores Latinex. Hay unos al Norberto de la Torre. Buenas noches. Tengo un mensaje de un estudiante, Joseph Jiménez Santos. Hola Joseph, uno de mis estudiantes en Worcester State, muy querido. Y Hernán Osorio. Bueno, si tienen alguna preguntita también la pueden hacer por allí. Creo que es la forma de hacerlo. Quedan 10 minutos para una hora y tengo un último cuento que les quería compartir, que también trata el tema de la mujer, sin embargo, ya desde otra perspectiva. Justo
Estábamos hablando del New Latino Boom y de las antologías que se convierten en una especie de muestrario, ¿no? Para mostrar, para, sí, para mostrar la producción literaria que se está haciendo. A partir de las antologías, los lectores pueden ver, ¿no? Toda la calidad que existe en los textos. Entonces, esta antología que les voy a mostrar se llama Incurables, Relatos de Dolencias y Males, y fue publicada por Ars Communis este año. Es una editorial que también está ubicada en Chicago, otra editorial que es partícipe del New Latino Boom, que publica exclusivamente en español en Estados Unidos. Y la antología la editó Osvaldo Estrada, que es un escritor peruano-americano, también profesor de literatura en Carolina del Norte y investigador y crítico literario. Es una muy bella persona y un hombre muy ilustrado, ¿no? Pero muy cálido al mismo tiempo. Entonces, fíjense que esta antología que salió este año, pues, y justo llegó la pandemia, estamos hablando de salud todo el tiempo, de muerte, de dolor, o sea, de dolores físicos, de enfermedades, pero no fue programada así, fue una total coincidencia. Entonces, cuando Osvaldo Estrada me invitó a participar, a enviarle un cuento para esta antología, yo realmente no tenía en mente eh, ningún tema, ninguna escena, ¿no? Relacionada con una enfermedad. Sin embargo, la menstruación estaba allí y al final me di cuenta o pues me acordé que la menstruación, aunque no es una enfermedad, eh, siempre afecta el cuerpo todo el tiempo. Quizás no toda la vida, pero en muchas ocasiones, ¿no? Hay dolor de vientre, hay que tomar pastillas, entonces tienes que ir a una farmacia y comprar las pastillas. Hay que usar alguna cosa para esconder, ¿verdad? La mancha, o toallas sanitarias o tampones, lo que sea que se use, y eso implica un gasto económico. Entonces y hay que hacerlo todos los meses. Entonces es una constante dolencia que nunca se va, que siempre está ahí, que, que dura y dura, y en muchos casos tiene otro tipo de efectos, ¿no? O sea, el aparato reproductor se ve afectado y después si la mujer tiene hijos, entonces el problema de las trompas y el útero y los ovarios y todo eso. Entonces mandé este cuento que les voy a leer, que forma parte de la antología Incurables Relatos de Dolencias y Males. Es más corto que el anterior. Bien, el cuento se llama Bloody Mary. Una vez más, otro chorro, rojo, encendido, caliente. Nati se miró al espejo y recordó de repente que no tenía suficientes toallas sanitarias para una semana. Fue al baño y contó cuántas le quedaban. 4. Con el nivel de flujo, eso solo le alcanzaba para un día. Bajó las escaleras y le dijo a Ricardo que tenía que ir al Walgreens. Como era sábado, no tenía que preparar loncheras ni esperar el bus escolar. Todo tranquilo. Agarró las llaves con ligereza y salió dando saltos juguetones. Había un poco de nieve, pero no había hielo. No se iba a caer. Tocó la madera de la baranda de la entrada para invocar la buena energía. Este era el tercer invierno que pasaba en Winterland y no se había caído hasta ahora, so far. No tenía que pensar en esas cosas cuando vivía en el sur. Suspiró. El Walgreens quedaba en el suburbio de al lado. Donde vivía Nati no había farmacia, tampoco había supermercado, ni semáforo. Su hijo, que estaba en segundo grado, le había contado que vivían en un suburbio porque necesitaban un carro para ir a las tiendas. En las urbes, dependiendo del área, era probable ir a comprar a pie. Eso se lo enseñó su maestra.
En los pasillos de la farmacia nada la distrajo. El objetivo era llegar al rincón que hacían la sección de perfumes y la de maquillaje. Allí comenzaba el estante transversal que albergaba las toallas sanitarias. Las que Nati comenzó a adquirir luego de que su periodo se convirtiera en un río caudaloso, se encontraban justo a la derecha, de últimas. Agarró un paquete de 24. Al abrir la puerta del carro para regresar a casa, notó una mancha ovalada de tonos marrones en el asiento gris. Los pensamientos de Nati se trastocaron y por unos segundos no halló respuesta a su interrogante sobre la existencia de la mancha. Se le vino a la mente esa nueva app que muestra un cuadro encima de la cabeza de quien mira el celular, donde, al azar, aparece un torbellino de imágenes que van desde princesas de Disney hasta personajes de Pikachu. Así volaban por la mente de Nati las posibles razones del origen de la mancha, hasta que finalmente se le ocurrió detenerse en su propio cuerpo. La sangre. Bajó la vista. A través de los leggings azules podía verla. Se había traspasado. Todos los muslos estaban ensangrentados. Entró en pánico y titubeó sobre qué debía hacer. Decidió subirse al carro y arrancar. Con algún producto tendría que quitarse la mancha de sangre del asiento del carro. En casa, con el teléfono en la oreja y mirando los ojos desorbitados de Ricardo, Nati pensó en la regla del mes pasado. Se desesperó un poco porque no recordaba exactamente si le duró 8 o 9 días. Fue a su escritorio improvisado y buscó en la laptop la hoja donde llevaba control de las fechas. Realmente no era ningún control. Todo era un desastre. Ella solo apuntaba los días para sentir que tenía las riendas de sus hormonas. La enfermera la interrogó por teléfono. Are you using a tampon or a pad? A pad. How often do you have to replace it? Every 40 minutes or so. Una hemorragia, definitivamente. Nati se fue a la emergencia por sugerencia de la enfermera con la que habló. Por supuesto que llamó al doctor Yang, pero aquí no se puede hablar con los médicos directamente. Siempre hay algún intermediario, siempre hay que llamar al consultorio. Rumbo al hospital recordó cuando vivía en su otro país y podía llamar directamente a los médicos. Incluso podía hacer citas con especialistas sin necesidad de referrals. No sabía cómo decir esa palabra en español. No era parte de su vida cuando vivía allá. Le inyectaron una sustancia para detener el sangrado. Lloró de nervios antes que la apoyaran, realmente sin saber por qué. Estaba sola. Ricardo se quedó con los niños. Le pesaba no estar con él en ese momento. Los problemas de salud son problemas familiares. ¿Por qué es tan difícil de entender aquí? Quería tener a Ricardo al lado y sentir sus caricias en el pelo mientras se preguntaba una y otra vez qué cosa mala había en sus entrañas. ¿Por qué sangraba tanto? Después de tener a sus hijos y de cortarse las trompas, se había sentido liberada de la pastilla, pero comenzó a tener periodos más y más abundantes y era algo que la incomodaba mucho. No estaba enferma, era un proceso de la mujer de mediana edad. Es que así es el cuerpo femenino. Las hormonas siempre se vuelven locas. Qué frases tan idiotas. Antes de salir de la emergencia ya le habían hecho una cita con su ginecólogo. Eficiencia, pensó. El doctor Yang le dijo que tenía 4 opciones. We do nothing and you keep bleeding heavily. You take the pill, use an IUD, or we do a quick surgery, endometrial ablation. No quería seguir con un incontrolable flujo. No quería tomar la pastilla. Luego de que el doctor le explicara que la operación consistía en quemar las paredes del útero, decidió intentar con el aparato intrauterino. Nati sangró durante 3 meses seguidos, non-stop. Your body did not accept the IUD. Nati volvió a sucumbir frente a la pastilla. No quiso someterse a la operación. Se lamentó 1000 veces porque la libertad que había obtenido al cortarse las trompas no le duró mucho tiempo. Sutilmente el médico le indicó que no había nada maligno reinando dentro de ella. It was a matter of age.
Con 40 años se sentía anciana. Era todavía joven para pasar por la menopausia y según el doctor no había síntomas, solo que los órganos envejecen, como todo. El útero no funcionaba normalmente y había que darle un empujón. Del Walgreens llamaron a Natty para informarle que el seguro no procesó la orden de las pastillas. Who knows why? ¿Quién se va a drogar con pastillas anticonceptivas? ¿Quién? Harta de tantos contratiempos y luego de llamar sin éxito al seguro, decidió tomar en cuenta la primera opción que le dio el doctor Yang, no seguir ningún tratamiento y sangrar como una manguera a propulsión. Pensó que en Amazon habría algo que pudiera ayudarla. Eso le gustaba de este país. Con un clic se solucionaba todo, incluso en Winterland, donde se hacían deliveries a -8 °F. En Amazon encontró unas Postpartum Menstrual Period Protective Cotton Panties. Tenían casi 5 estrellas. Checkout, click, done. En 2 días llegó el paquete a casa de Natty y en 3 se asomó la regla. Natty la miró fijamente y le dijo que no cantara victoria. Estaba preparada para ella. Vigorosa, empoderada y con una toalla sanitaria adherida, se puso las pantaletas gruesas y anchas y con doble tela para evitar derrames. En ese instante escuchó una voz de mujer, una voz que nunca había oído. Provenía de entre sus piernas. Jaló la elástica de la pantaleta y las palabras volaron con alto volumen. I'm back. No me puedes esconder. Nate se dio cuenta que eran 2 y no una, que tenía que pelear para ser la reina de su territorio. Le puso nombre a la voz y le contestó. Shut up, Bloody Mary. Aquí la que manda soy yo. Y así termina este cuento titulado Bloody Mary. Bueno, ya tengo 1 hora conversando por aquí. Les mando saludos. Muchas gracias, Bono Rovirosa. Y gracias, Miguel Ontiveros, por las felicitaciones. Por acá hay una pregunta de Carlos, Carlos Odría, y pregunta que si ¿podrías hablarnos de tus proyectos? ¿Se viene un libro nuevo pronto? Bueno, me ponen en un aprieto. Pero bueno, como les dije al principio, he publicado siempre, escrito y publicado siempre cuentos por diferentes razones. Una es porque me encanta trabajar la técnica, me encanta jugar con el lenguaje, me encanta y trabajar con los finales inesperados, ¿no? Con el clímax y luego el cierre de los cuentos. Eso siempre me ha fascinado. Y por otro tipo de cosas, como pues estar tan ocupada con niñas, con trabajo, etcétera, un texto de larga extensión como una novela se me ha hecho bastante difícil. Sin embargo, puedo contar por aquí que estoy escribiendo mi primera novela, cuyo personaje principal es una mujer, una mujer inmigrante en el norte de Estados Unidos, quizás por aquí, quizás. Quizás haya elementos por ahí que ya han escuchado, pero el tema central es una mujer inmigrante en el norte de Massachusetts. Así que bueno, en eso estoy. Claro que con la pandemia, vamos a echarle la culpa de todo a la pandemia, pero con la pandemia todo está más lento. Así que, pero bueno, ahí voy. Y muchas gracias, Keila, por que te gustó mucho el cuento. Y bueno, y finalmente sigo con el proyecto de investigación del New Latino Boom. Después del libro me parecía que teníamos que seguir, o sea, que tenía que seguir porque es que el movimiento no para. Las antologías que les mostré, revistas, siguen autores publicando, editoriales publicando. Entonces creé una especie de base de datos que pueden encontrar en www.newlatinoboom.com
y pueden encontrar información de todas estas personas maravillosas que participan en el movimiento. Estoy añadiendo información cada semana, cada 2 semanas. Eh, y bueno, y sigo por aquí, estoy en las redes sociales, estoy en Twitter también, me pueden encontrar, Naida Saavedra, estoy por allí, así que podemos estar en contacto. Y bueno, si no tienen alguna otra pregunta, gracias, sí, Carlos. Muy buenas noticias, que viene una novela. Pero si no tienen más preguntas, pues les agradezco mucho estar aquí, les agradezco la compañía, las preguntas, los comentarios, las felicitaciones y nuevamente muchas gracias a Alma Cervantes por la invitación, eh, al Grupo Artes por todas partes de Morelos, a Baruch por la ayuda, el soporte técnico y pues a todos ustedes por la compañía. Bien, que pasen buenas noches y ahora me dispongo a seguir calentica porque va a caer mucha nieve por aquí. Muy bien, hasta luego. Chao.